Las 11 partes más extrañas de la Biblia que pocas personas conocen. Imagínese abrir la Biblia, ese libro que tanta gente afirma conocer de cabo a rabo, y encontrar a una mujer clavándole una estaca en la cabeza a un general mientras éste duerme. O Dios enviando osos a matar a 42 niños porque llamaron a un hombre calvo. Suena como el guión de una serie de televisión, pero todo está en la Biblia. Sí, esa misma Biblia que ves en el estante de tu abuela. La Biblia es, sin duda, el libro más leído de la historia. Pero lo que poca gente sabe es que también es uno de los más extraños. Entre las páginas sagradas que hablan de amor, esperanza y salvación, hay historias tan extrañas, tan impactantes y tan fuera de lo común que parecen salidas de un antiguo cuento de terror. Y lo más curioso, estos pasajes están ahí en capítulos que la mayoría de la gente simplemente ignora. Hoy aprenderás sobre las 11 partes más extrañas de la Biblia, historias que la mayoría de la gente nunca ha oído y que te dejarán boquiabierto. Algunas te harán reír nerviosamente, otras te parecerán pesadillas bíblicas, pero todos son reales. Y lo más importante es que todos ellos tienen significados profundos. ¿Has oído hablar alguna vez de un profeta que tuvo que comerse un libro entero por orden divina? ¿Y qué pasa con la serpiente de bronce que curaba enfermedades? ¿O el burro que de la nada empezó a hablar con su dueño? Sí, a hablar como un ser humano. Y hay más. Un hombre resucitó solo al tocar los huesos de otro hombre. Una mujer que se convirtió en una columna de sal solo porque miró hacia atrás. Un extraño ritual de celos en el que la mujer tenía que beber una mezcla mágica para demostrar su fidelidad. Un ejército destruido por el sonido de los cánticos. E incluso Dios, enviando a un profeta a casarse con una prostituta como símbolo de una metáfora. ¿Parece falso? Porque cada una de estas historias está registrada con capítulos y versículos en las páginas de la Biblia. Y hoy os los voy a mostrar todos, con contexto histórico, interpretación y ese toque de sorpresa que os encanta. Pero no es solo curiosidad. La idea aquí es provocar tu mente, hacerte ver la Biblia con otros ojos, sin filtros, sin dogmas, solo la pura extrañeza de los textos originales. Antes de comenzar este viaje, comenta a continuación. ¿Cuál es la parte más extraña de la Biblia que has leído o de la que has oído hablar? Quizás ninguno, ¿verdad? Así que agárrense fuerte, porque el número 4 es asombroso. Y si te gusta este tipo de contenido, directo, inteligente y con ese toque de nadie te lo dijo nunca, suscríbete al canal ahora mismo. Grabe, esto me ayuda mucho a seguir produciendo vídeos como este. Y activa la campana, porque aquí no solo hablamos de lo que todos ya saben, sino que revelamos lo que ha quedado en las sombras. Así que prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te hará mirar la Biblia de una manera que nunca imaginaste. ¿Preparado? Porque lo que viene a continuación nunca lo has escuchado en un sermón. La mujer que mató con una estaca. Pocas personas conocen el nombre Jael, y menos aún saben lo que hizo. Pero en solo unos pocos versículos de la Biblia, esta mujer realizó uno de los actos más brutales y al mismo tiempo más celebrados de las Escrituras. Una acción que implicó hospitalidad, silencio y una estaca clavada en la cabeza de un general. La escena tiene lugar en el libro de los Jueces, capítulo 4. Israel está siendo oprimido por Jabín, rey de Canaán. Su comandante, Sísara, es un líder militar despiadado con un ejército de 900 carros de hierro, símbolo de dominación y terror sobre los israelitas durante décadas. Pero todo comienza a cambiar cuando una jueza llamada Débora toma la iniciativa y profetiza la derrota de Sísara. Un detalle.
Esta profecía incluye la advertencia de que la gloria de la victoria no vendría de un hombre, sino de una mujer. Con su ejército derrotado, Sísara huye a pie desesperado y encuentra la tienda de Jael, esposa de Heber, un ceneo que hasta entonces había vivido en paz con los enemigos de Israel. Sísara cree que está a salvo. Jael lo acoge con dulzura, le ofrece leche, lo cubre con un manto y lo tranquiliza. El gesto parece de compasión, pero era parte de algo mucho más grande. Mientras Sísara dormía profundamente, Jael sacó una estaca de tienda y un martillo, herramientas domésticas que toda mujer de esa época sabía utilizar. Acércate más, y con precisión y frialdad le clava la estaca en la cabeza hasta el suelo. Es una muerte súbita, silencioso, decisivo. Y luego viene la parte más intrigante. Jael es elogiada por esto. En el capítulo 5, Débora canta un cántico de victoria, donde declara: «Bendita entre las mujeres sea Jael, que aplastó la cabeza de Sísara». Se la sitúa en pie de igualdad con los grandes nombres de la fe. No como un asesino, pero como heroína. ¿Por qué la Biblia exalta un acto tan brutal? En parte porque representa un cambio total de las expectativas. Sísara era el terror, un símbolo de opresión y arrogancia del poder. Jael era invisible, una mujer nómada, sin ejército, sin cargo, sin poder formal. Y, sin embargo, se convierte en un instrumento de liberación. Es una escena cargada de simbolismo. Una mujer sencilla derrota al opresor con las herramientas de la vida cotidiana. La estaca y el martillo se usaban para montar tiendas y ahora se convierten en armas de justicia. La Biblia, en este punto, no glorifica la violencia, sino el coraje y la capacidad de actuar fuera de la norma. La salvación de Israel no llega a través de un héroe tradicional, sino a través de una figura inesperada. Es más, no hay un solo versículo que diga que Dios le ordenó a Jael hacer esto. Ella actúa por su cuenta. Es puro libre albedrío, iniciativa propia. Y eso hace que la historia sea aún más poderosa y al mismo tiempo incómoda, porque nos obliga a afrontar profundos dilemas éticos. ¿Hasta dónde llega la justicia? ¿Existe justicia fuera del orden divino directo? Los teólogos debaten hasta el día de hoy si Jael era una traidora o una patriota, pero el texto bíblico no lo condena. Al contrario, lo sitúa como parte fundamental de la liberación de Israel. Y esto deconstruye mucho de lo que se espera de las figuras femeninas en la narrativa bíblica. Jael no es sumisa, no espera órdenes, no lo dudes. Ella actúa. Ella lo resuelve, y quizá por eso está tan olvidado, porque ella se siente incómoda, porque tu historia rompe estereotipos, demuestra que lo sagrado también es humano, lleno de ambigüedad, con espacio para decisiones difíciles en tiempos extremos. Ahora piensa en ello. ¿Cuántos otros Jaéis hay por ahí? ¿Cuántas personas invisibles están dispuestas a hacer lo impensable si es necesario por la justicia, por su pueblo o por un propósito mayor? ¿Ya conocías esta historia? ¿Sabías que una mujer anónima fue responsable de uno de los acontecimientos más impactantes de la Biblia? Comenta a continuación. ¿Crees que Jael era una heroína o cruzó todos los límites? Y si este tipo de contenido te hace ver la Biblia con nuevos ojos, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto me ayuda mucho a seguir aportando historias que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Y prepara tu corazón, porque en la siguiente parte Dios envía osos para castigar a un grupo de niños. Sí, osos. Y por una razón que te dejará perplejo. El oso asesino enviado por Dios. Este es, sin duda, uno de los pasajes más impactantes de toda la Biblia.
Tan sorprendente que mucha gente piensa que es una leyenda urbana hasta que lo leen con sus propios ojos. Y lo más impresionante es que está registrado en 2 Reyes 2, 23, 25. Lo que allí ocurre es simple y al mismo tiempo inquietante. El profeta Eliseo camina hacia la ciudad de Betel, poco después de suceder a Elías como profeta principal de Israel. En el camino aparece un grupo de niños. ¿Pero qué hacen estos niños? Se burlan de Eliseo. Y no es solo una burla. Gritan una y otra vez: «¡Levántate, calvo! ¡Levántate, calvo!». Una provocación por su apariencia y, según muchos eruditos, una ironía del hecho de que Elías había sido llevado al cielo en un torbellino, algo que Eliseo no replicaría. Aparentemente una provocación tonta, ¿verdad? Pero Eliseo se vuelve, los mira y los maldice en el nombre del Señor. Lo que sucede a continuación es digno de una película de terror. 2 osos salen del bosque y despedazan a 42 de estos niños. Este pasaje plantea más preguntas que respuestas. Primero, ¿por qué una reacción tan extrema ante una burla? Segundo, ¿realmente envió Dios a los osos? Tercero, ¿qué significa este texto? Para entender esto es necesario ir más allá de la lectura superficial. La palabra traducida como niños puede referirse a jóvenes o adolescentes, un grupo de edad que en la cultura hebrea ya tenía responsabilidades morales. Además, Betel era un centro de idolatría en ese tiempo, una ciudad que se había alejado mucho de la fe en Dios. Los jóvenes, por tanto, no se estaban limitando a burlarse de un hombre calvo. Estaban faltando abiertamente el respeto a un profeta de Dios, símbolo de la autoridad espiritual en Israel. Pero aún así, osos, 42 muertos. ¿No te parece desproporcionado? Es exactamente esta incomodidad la que hace que esta historia sea tan poderosa. La Biblia no tiene miedo de mostrar las consecuencias de ignorar la autoridad espiritual, incluso cuando ese desprecio parezca leve o inofensivo. Es una advertencia dura pero clara. Lo sagrado exige respeto. Incluso cuando no entendemos los medios, el mensaje es directo. Muchos eruditos también interpretan este pasaje como un ejemplo del juicio divino en acción. La maldición de Eliseo no fue gratuita. Fue el resultado de un contexto cultural en el que burlarse de un profeta era como burlarse de Dios mismo. Y este tipo de actitud, en la tradición bíblica, siempre traía consecuencias. Pero también es posible ver esta historia de otra manera. Quizás no como un acontecimiento literal, sino como una narración simbólica. Los osos serían la personificación de la justicia despiadada. La muerte de los 42 jóvenes, representación de la pérdida colectiva que sufre un pueblo cuando da la espalda a lo sagrado. Después de todo, la Biblia no es solo un libro histórico, es un libro de enseñanzas, y a veces la enseñanza viene acompañada de un shock. Otro punto importante: Eliseo no da órdenes a los osos. Él no llama a los animales. Él simplemente maldice en nombre de Dios. El texto no dice que le causase placer, ni siquiera si quisiera sangre. Él simplemente reacciona a la burla con la única arma que tiene, la palabra profética. El resto es una consecuencia divina, fuera de tu control. Y por supuesto, este pasaje es controvertido hasta el día de hoy. Muchos evitan mencionarlo en las escuelas bíblicas o en los sermones, porque desafía nuestra imagen de un Dios que es siempre dulce, siempre amoroso, siempre comprensivo. Pero la Biblia no solo trata de consuelo, también contiene advertencias. Y este es uno de los más sencillos. Ahora dime, ¿alguna vez has escuchado esta historia? ¿Puedes creer que una broma pudiera tener un final tan trágico? Comenta a continuación. ¿Qué crees que significa realmente esta historia?
Y si este tipo de contenido te está abriendo los ojos a un lado de la Biblia que casi nadie muestra, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto es solo el comienzo. En la siguiente parte veréis un objeto que parece sacado de una película, una serpiente de bronce que al mirarla podría curar a cualquiera. Y sí, fue Dios quien ordenó que se hiciera. La serpiente de bronce que sanó en medio del desierto, miles de israelitas agonizan bajo el calor, el hambre y el veneno. Sí, veneno, porque esta vez el castigo no vino en forma de hambre o sed. Llegó en forma de serpientes, muchas de ellas extremadamente venenosas, que mataban con una mordedura. La historia está en Números 21, 4, 9 y es sin duda una de las más simbólicas y sorprendentes de la Biblia. Todo comienza cuando el pueblo de Israel, cansado de su viaje por el desierto, comienza a murmurar contra Dios y contra Moisés. Dicen: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? No tenemos pan ni agua y estamos hartos de esta comida miserable. La comida miserable, por cierto, era el maná, el pan milagroso que cayó del cielo. La respuesta divina: serpientes ardientes. El texto dice que aparecen entre el pueblo y comienzan a morder a los israelitas, causando muertes en todo el campamento. Desesperación, caos, miedo y luego el arrepentimiento. El pueblo corre hacia Moisés y le pide ayuda. Dicen: hemos pecado contra el Señor y contra ti, ruega al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés ora. Pero lo que Dios nos dice que hagamos parece completamente fuera de lo común. Él no quita las serpientes. En lugar de eso, le dice a Moisés que forje una serpiente de bronce y colocarlo en una varilla. Y aquí viene la parte más extraña. Cualquiera que fuese mordido por una serpiente y mirase a la serpiente de bronce, viviría. Un símbolo pagano, una imagen de una serpiente, algo asociado con el mal desde el Génesis, siendo utilizada como medio de curación. Sí, y ordenado por Dios mismo. ¿Qué está pasando aquí? La serpiente de bronce representa simbólicamente el castigo mismo. Es como si Dios dijera: enfrenta lo que te está matando. Mira directamente a tu pecado y vivirás. No es el objeto el que cura, es el acto de fe, la mirada intencional, la conciencia de la transgresión y la confianza en la salvación que viene de arriba. Y lo más curioso, esta serpiente de bronce no desapareció después. Se salvó, se convirtió en un artefacto, y siglos después, durante el reinado de Ezequías, tuvo que ser destruida porque el pueblo comenzó a adorarla como a un ídolo. Lo que una vez fue un símbolo de curación, se ha convertido en un objeto de idolatría. Y esa es una de las mayores ironías espirituales de la Biblia. Este pasaje es tan profundo que incluso Jesús hace referencia a él en el Nuevo Testamento. En Juan 3, 14, 15 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, así como los israelitas necesitaban mirar un símbolo de maldición para vivir, ahora sería necesario mirar a Cristo crucificado, otro símbolo de maldición, para encontrar la salvación. La Biblia está llena de paradojas, y este es uno de los más grandes. Dios usa una imagen asociada con el mal, no para alejar el mal, sino para sanar, enseñar, transformar. Y es exactamente por eso que esta historia está tan olvidada. Rompe la lógica, desafía las imágenes tradicionales de la fe. Esto demuestra que a veces la salvación no está en evitar el castigo, sino en afrontarlo, mirar de frente lo que te destruye, reconocer el fallo y luego confiar. ¿Alguna vez has escuchado esta historia? ¿Sabías que la serpiente, que representa el mal desde el Génesis, también fue utilizada como símbolo de curación? Comenta a continuación.
¿Qué te enseña esta historia sobre la fe, el perdón y la transformación? Y por supuesto, sí, este contenido revela aspectos de la Biblia que nunca has visto. Deja un me gusta y suscríbete al canal, porque todavía tenemos muchas cosas extrañas, poderosas y olvidadas por delante. En la siguiente parte verás lo que le pasó a un hombre muerto que tocó los huesos de otro y volvió a la vida. Sí, la resurrección también está en esa lista. Un hombre que resucitó al tocar huesos. La escena es tan corta que mucha gente pasa de largo sin darse cuenta. Está en 2 Reyes 13, 20, 21. 2 versos, solo eso. Pero lo que allí sucede es, sin exagerar, uno de los acontecimientos más sobrenaturales de toda la Biblia. Y lo más intrigante es que no implica oración, profecía, llanto o siquiera intención. Solo contacto, un toque, entre un hombre muerto y los huesos de un profeta enterrado. Todo comienza con la muerte de Eliseo, el mismo profeta que sucedió a Elías, que hizo milagros, curó leprosos, hizo flotar el hacha, multiplicó el aceite y resucitó a un niño. Pero ahora Eliseo está muerto, enterrado. Fin de su historia, ¿verdad? Equivocado. Algún tiempo después, durante una incursión de bandidos moabitas, un grupo de israelíes se dispone a enterrar a un hombre. Pero cuando ven a los invasores, deciden actuar rápidamente. Arrojan el cuerpo a un pozo que, por casualidad o providencia, era la tumba donde habían enterrado a Eliseo. Y entonces sucede lo increíble. Tan pronto como el cuerpo del muerto toca los huesos de Eliseo, él revive. Levantarse y aléjate. No hay explicación, no hay rito. Sin oración, no hay ningún profeta alrededor. El simple toque de los huesos del hombre de Dios trae vida. Y esta es una de las imágenes más misteriosas del poder espiritual en la Biblia. ¿Pero qué significa esto? Esta historia no es solo un milagro casual, lleva consigo un profundo simbolismo. Primero, muestra que el poder de Dios no está limitado por la vida o la muerte. Eliseo murió, pero su unción no. Incluso en los huesos secos permanece el poder de Dios. El milagro no depende de la presencia física del profeta, sino de la presencia divina que habita donde Él quiere. Y lo que es más, la resurrección no se produce mediante un acto consciente. El muerto no tenía fe, no hay elección, sin voz, simplemente toca los huesos y vuelve a la vida. Es como si el texto dijera, el poder de Dios actúa también allí donde ya no hay fuerza, ni fe, ni intención humana. Él simplemente actúa. Es también curioso el contraste con la famosa visión de Ezequiel, donde Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde, tú lo sabes, Señor. Aquí, en 2 Reyes, la respuesta parece darse en la práctica. Sí, los huesos pueden vivir, o mejor dicho, pueden dar vida. Otro punto que llama la atención es el olvido de esta historia. Rara vez se predica. Rara vez se explica, quizás porque desafía la lógica teológica tradicional. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar que una persona muerta e impura según la ley pueda ser instrumento de resurrección? Esta es la belleza de esta historia. Escapa al control humano. Demuestra que la presencia de Dios no se limita a lo que entendemos como santo, limpio o vivo. Que las huellas de la unción todavía tienen propósito incluso después del fin. Es más, esta historia también puede verse como una metáfora de la esperanza. Incluso cuando todo parece muerto, aun cuando ya no haya fe, incluso cuando solo aún quedan huesos, aún así puede haber vida, puede haber un retorno, puede haber restauración. ¿Ya conocías esta historia? ¿Alguna vez has imaginado que incluso un cadáver podría ser un canal para milagros? Comenta aquí,
¿Qué crees que representa esta resurrección? Y si todo esto os parece tan increíble como a mí la primera vez, suscribiros al canal y dejad un me gusta, porque aún hay más por venir. En la siguiente parte veremos algo aún más simbólico. Un profeta comiendo un libro, literalmente, y fue Dios quien lo envió. El profeta que se comió un libro. Sí, lo leíste bien. Un profeta come un libro, literalmente, toma un pergamino, un manuscrito, y lo traga palabra por palabra. No es una metáfora, no es poesía, es un informe. Está en Ezequiel capítulo 3, y también aparece, curiosamente, en el libro de Apocalipsis. Pero vayamos paso a paso. El profeta Ezequiel está en el exilio, entre el pueblo judío cautivo, en Minosinto, Babilonia. Vive en un tiempo de desesperación, incredulidad e idolatría. Y Dios necesita que él sea un mensajero, no de buenas noticias, sino de advertencia. Ezequiel será la voz dura de la corrección, el portavoz de la amarga verdad. Y, para esto, Dios lo prepara de una manera inusual. Le entrega un pergamino, un libro escrito por dentro y por fuera, lleno de palabras de lamentación, duelo y dolor. Y luego ordena: Hijo de hombre, come este rollo, llena tu vientre con él. Y Ezequiel obedece: venir, masticar, tragar. Y luego declara: en mi boca era dulce como la miel. Es extraño, es simbólico y al mismo tiempo profundamente poderoso. El acto de comer el libro es una metáfora viviente. Dios no solo quiere que Ezequiel lea, o memorizar, o repetir. Él quiere el mensaje divino, entrarlo, déjalo digerir, deja que sea parte de tu ser. El profeta no será un mensajero neutral, será una extensión de la palabra misma. Lo que va a decir ya está dentro de él, literalmente. Y el sabor, dulce como la miel, aunque sean palabras de juicio. Esto demuestra que incluso la verdad más dura, cuando viene de Dios, tiene un sabor a propósito, en una misión de la justicia. Lo dulce aquí no es el mensaje agradable, sino el privilegio de ser portador de la verdad. Pero esto también tiene un peso enorme, porque al digerir el mensaje, Ezequiel ya no puede eximirse, ya no puede fingir que no sabe. Él se vuelve responsable. Él no solo hace correr la voz, sino que es la palabra, y eso lo cambia todo. Curiosamente, esta imagen reaparece en Apocalipsis 10, cuando Juan, el autor de la visión, se encuentra con un ángel que le entrega un librito. También le envían a comerlo, y también afirma: en la boca era dulce como la miel, pero en mi siento, el estómago era amargo. En otras palabras, la verdad cuando se acepta puede parecer dulce, pero cuando se asimila, pesa. Esta conexión entre los dos profetas muestra que comer el libro es una marca de los verdaderos mensajeros, aquellos que no solo dicen lo que Dios ordena, sino vivir este mensaje, aunque les cueste incomodidad, aislamiento, persecución o dolor. Y ese tipo de profeta no es fácil de encontrar, porque es mucho más cómodo repetir lo que te gusta. Pero Ezequiel fue llamado a anunciar la destrucción, el exilio, el arrepentimiento, y solo después de eso, la esperanza. La secuencia importa. No hay restauración sin confrontación. Ahora pensemos conmigo. ¿Qué pasaría si antes de abrir la boca para hablar de la fe, uno tuviera que comerse lo que predica? Absorber literalmente el mensaje. Tal vez tendríamos menos discursos vacíos, menos palabras sueltas, menos moralismo sin vida. Esta historia nos enseña que ser portavoz de algo más grande significa llevar el peso de la verdad en el cuerpo, el alma y el vientre. Es una transformación que va de adentro hacia afuera. Ya has oído hablar de este episodio. Ya me había parado a pensar en lo que significa comer un libro sagrado. Comenta aquí, ¿qué dice este gesto sobre el compromiso
espiritual. Y por supuesto, si este contenido te muestra un lado más profundo e incluso extraño de la Biblia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Estamos solo a la mitad de este viaje a través de las partes más extrañas y reveladoras de las Escrituras. En la siguiente historia, prepárate. Un animal habla con voz humana, pero no es una fábula, es un burro, y él está enojado. Un burro parlante. Esta parece una escena de una caricatura. Un hombre discute con un burro. El animal se queja. El hombre responde como si fuera normal, pero no lo es, porque este burro habla, literalmente, y esta conversación está registrada en la Biblia, en Números 22, 21, 34. La historia gira en torno a Balaam, un profeta que tenía reputación de escuchar la voz de Dios. Es contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. El problema es que Dios ya había dejado claro que Israel era bendecido. Balac, desesperado, envía regalos, promesas de riquezas e insiste. Balaam vacila y decide ir de todos modos. Es en este punto cuando la narración cambia de tono. En el camino, montado en su burro, Balaam es interceptado por un ángel del Señor. Pero Balaam no ve al ángel. El burro ve y trata de esquivarlo. Intenta parar, intenta proteger al propietario, pero Balaam, sin saber nada, comienza a golpear al animal. Y entonces sucede lo increíble. Dios abre la boca del burro. El animal habla. ¿Qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Balaam, sin parecer en lo más mínimo sorprendido, responde: porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo. El diálogo continúa hasta que finalmente se le abren los ojos a Balaam. Él ve al ángel con la espada desenvainada. Y entonces comprende, el burro le salvó la vida. Si hubiera continuado, lo habrían matado. Este momento es uno de los más inesperados en la Biblia. Un animal, normalmente símbolo de carga, de obediencia, de instinto, se vuelve más sensible a la presencia de Dios que el propio profeta. El burro ve al ángel. El profeta no. ¿Qué nos dice esta historia? En primer lugar, la arrogancia espiritual puede cegar. Balaam fue un profeta famoso, pero ya no podía escuchar con claridad. Permitió que el deseo de complacer a los reyes y ganar recompensas nublara su visión. Y mientras tanto, un simple animal, guiado por el instinto o por la gracia, vio lo que el profeta no vio. Segundo, que Dios usa a quien Él quiere, incluso un burro. El milagro aquí no es solo el habla del animal, es una inversión total de roles. El profeta actúa irracionalmente, el burro tan sensato. Esta es una poderosa crítica a la hipocresía religiosa. Cuando los líderes no logran ver lo espiritual, cualquiera, incluso un burro, puede ser la voz de Dios. Y tercero, a veces las señales están justo delante de nosotros, pero por orgullo, insistencia o ego preferimos ignorarlo. Balaam no vio al ángel porque estaba concentrado en su propio plan. Solo después de recibir 3 advertencias y ser avergonzado por un animal, se da cuenta de su error. Esta historia también es cómica. Sí, la Biblia tiene humor. Un profeta discutiendo con un burro es cuanto menos irónico, pero es un humor que enseña, lo cual revela lo equivocados que podemos estar, incluso cuando creemos que tenemos razón. Es por ello que este pasaje sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cuántas veces ignoramos las señales? ¿Cuántas veces insistes en algo que claramente no está destinado a suceder? ¿Cuántas veces alguien o algo ha intentado detenernos y hemos respondido con ira, con fuerza, con ignorancia? ¿Ya conocías esta historia? ¿Alguna vez has imaginado que un animal sea más espiritual que un ser humano? Comenta aquí. ¿Qué crees que Dios quiso mostrar con este inusual episodio? Y si este guión te está revelando curiosidades que nunca habías visto,
Deja un me gusta y suscríbete al canal. Vienen más cosas increíbles. En la siguiente parte, un profeta recibe una extraña orden: casarse con una prostituta. Pero la razón es aún más inesperada. Dios manda casarse con una prostituta. Imagínese a Dios dando una orden directa a un profeta: ve y cásate con una mujer prostituta. Suena como una contradicción, ¿verdad? Un hombre santo se une a alguien visto por la sociedad como impuro. Pero eso es exactamente lo que le pasó al profeta Oseas. Y no es una alegoría, es literal. Está precisamente en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, Oseas. Oseas fue un profeta llamado a hablar a un pueblo rebelde, infiel e idólatra. Y para esto Dios no elige palabras. Elige una experiencia real, dolorosa, profunda. Le dice a Oseas que se case con Gomer, una mujer con un estilo de vida promiscuo. Es más, sigue relacionándose con otros hombres incluso después del matrimonio. Es una historia difícil de tragar, pero eso es lo que lo hace tan poderoso. Porque la vida de Oseas se convierte en una representación viviente de la relación entre Dios e Israel. El pueblo que debería haber sido fiel, pero que constantemente se entregó a otros amores, ídolos, poder, alianzas políticas. El matrimonio de Oseas se convierte en un mensaje vivo. Su amor por Gomer, incluso frente a la traición, refleja el amor de Dios por su pueblo. Un amor que no se rinde. ¡Qué búsqueda! Eso perdona. Eso recupera lo que se perdió. Sí, cómpralo, porque en cierto punto Gomer cae tan bajo que termina esclavizada. Y Oseas va al mercado y lo vuelve a comprar. Paga el precio, llévatelo a casa y renueva el compromiso. Esto es amor, pero también es dolor. Es una rendición radical. Y ese es el mensaje que a menudo evitamos escuchar, que el amor de Dios por nosotros no es romántico ni tierno, sino escandaloso. Él ama lo que nadie quiere amar. Él perdona lo imperdonable. Él busca lo que todos han abandonado. Esta historia también es confrontacional, porque nos pone en el lugar de Gomer, la infiel, el ingrato, el que siempre vuelve al error, la que desprecia el amor que recibe, y al mismo tiempo nos muestra que hay un Dios que sigue amando aún así. Esto continúa después. Por eso el libro de Oseas es tan profundo, porque no solo habla de doctrina, habla de afecto, de rechazo, de la reconciliación, de heridas emocionales. Es el libro del dolor de Dios. Sí, Dios siente. Y el matrimonio de Oseas es una forma concreta de mostrar esto. Ahora imaginemos el costo emocional que esto tuvo que soportar Oseas: amar a alguien que te traiciona para ser utilizado como un mensaje vivo, ser ridiculizado por vivir lo que Dios ordenó. Ese es el costo de la llamada. Y quizá por eso son pocos los que predican sobre Oseas, porque esta historia es incómoda. Esto demuestra que la obediencia puede doler, que la misión puede doler. ¿Ya conocías esta historia? ¿Alguna vez has pensado en el amor de Dios como algo tan radical? Comenta a continuación: ¿crees que serías capaz de amar a alguien como Oseas amó a Gomer? Y si este video te muestra el lado más profundo y a menudo olvidado de la Biblia, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque el próximo episodio muestra cómo un ejército entero fue derrotado, sin espada, solo con ruido. Un ejército destruido por el ruido. Esta es una de las estrategias militares más extrañas de la historia. Imagina un ejército enemigo rodeando tu ciudad. Tienes pocos hombres, no tienes suficientes armas y ninguna posibilidad de ganar por la fuerza. Y luego, en lugar de espada, escudo o catapulta, vas a la batalla con cantantes, músicos, instrumentos, elogio. ¿Suena loco?
Porque eso fue exactamente lo que sucedió en el tiempo del rey Josafat. Está en 2 Crónicas 20. Josafat era rey de Judá y de repente recibe una noticia. 3 grandes ejércitos vienen contra él: moabitas, amonitas y meunitas. Es una coalición aterradora. La gente entra en pánico. ¿Y qué hace Josafat? Llama al ayuno y a la oración. Pídele ayuda a Dios. Y en medio de la oración llega una palabra profética: la batalla no es vuestra, sino de Dios. Y luego viene la instrucción más extraña de todas. Dios no dice que formemos una línea de defensa, ni siquiera para entrenar soldados. Él ordena que el ejército sea dirigido por cantantes. Así es, la primera línea estará formada por personas cantando alabanzas, literalmente. ¿Y qué cantaron? Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Mientras el pueblo alababa, Dios actuaba. Los 3 ejércitos enemigos inexplicablemente comenzaron a luchar entre ellos. Confusión, pánico, autoexterminio. Cuando Josafat y sus hombres llegaron al campo de batalla, todos los enemigos ya estaban muertos. No hizo falta un golpe de estado, solo adorar. Esta historia desafía toda lógica humana. Esto demuestra que en el reino de Dios la victoria no depende de la fuerza, sino de la obediencia. Esa estrategia divina a menudo parece absurda, pero funciona. Porque lo que activa el milagro no es la lógica, es la fe. Es más, demuestra que el elogio no es solo un acto emocional, es un arma espiritual. Cuando cantamos, afirmamos nuestra confianza. Cuando adoramos en medio del miedo, demostramos que no dependemos de la apariencia, sino de la presencia. Y esta presencia lo cambia todo. Este episodio también es un recordatorio de que no todas las batallas deben librarse del brazo. A veces es solo una cuestión de posición, de la postura, de entrega. Josafat no era pasivo. Él actuó, pero con fe, no con desesperación. Ahora piensa, ¿cuántas veces has intentado resolver algo por la fuerza, cuando lo que necesitabas era parar y confiar? ¿Ya conocías esta historia? ¿Alguna vez has visto una guerra ganada con música? Comenta aquí. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Josafat? Y por supuesto, si este contenido te está haciendo ver la Biblia de una manera nueva, deja un me gusta y suscríbete al canal. Todavía tenemos más rarezas bíblicas que revelar. En la siguiente parte, una mujer mira hacia atrás y se convierte en una estatua. Sí, instantáneamente, y todo por desobedecer una sola orden. Muerte por mirar atrás, una ciudad siendo destruida, fuego cayendo del cielo, una familia huyendo a toda prisa, y una sola instrucción divina: no mires atrás. Pero una mujer ignora. Gira tu cara hacia otro lado, y en ese mismo instante se convierte en una columna de sal. Esta es la historia de la mujer de Lot. Está en Génesis 19. Es una de las escenas más simbólicas y enigmáticas del Antiguo Testamento. Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, una ciudad marcada por la corrupción, la violencia y la perversión. Dios decide que ya no hay salvación para ese lugar. 2 ángeles van a la casa de Lot y le advierten: vete ahora, lleva a tu familia, correr y no mires atrás. La orden fue clara, pero en medio de la huida, en medio del caos, de la destrucción, de los gritos, de los temblores, la mujer de Lot desobedece. Ella mira hacia atrás y se convirtió en columna de sal. ¿Qué tiene de serio esa mirada? La respuesta está en el simbolismo. Su mirada no era solo de curiosidad, fue una época de apego. Ella no quería abandonar Sodoma. Esa ciudad, aunque fuera malvada, era su zona de confort.
tu casa, tus hábitos, tu vida. Mirar hacia atrás representa añoranza de lo que Dios estaba destruyendo. La resistencia a abandonar el pasado. El castigo, convertirse en columna de sal, también es simbólico. La sal se utilizaba como símbolo de conservación. La mujer de Lot se convierte en un hito, un recordatorio eterno de lo que sucede cuando tratamos de mantener vivo lo que Dios ya ha decidido borrar. Se convirtió en estatua porque quedó congelada en el pasado. Esta historia es dura, pero habla de elecciones, sobre las rupturas, sobre la necesidad de dejar ir aquello que nos detiene. A veces, seguir a Dios requiere no solo seguir adelante, sino nunca mirar atrás. Y esto para muchos es más difícil de lo que parece. Es por eso que esta historia sigue hablando hoy en día. ¿Cuántas veces Dios nos llama a algo nuevo, pero insistimos en mirar atrás, aferrarse a lo que ya terminó, en desear la comodidad de lo que ya ha sido juzgado y condenado? La mujer de Lot no tenía nombre, pero su actitud se convirtió en una lección. Jesús, en el Nuevo Testamento, dice: acordaos de la mujer de Lot. Un recordatorio directo, por supuesto, centrarse en el futuro, ninguna nostalgia destructiva. ¿Ya conocías esta historia? ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces miras hacia atrás y eso te paraliza? Comenta aquí, ¿qué crees que representa esta estatua de sal hoy en día? Y si sientes que la Biblia tiene muchas más capas de las que te enseñaron, deja un me gusta y suscríbete al canal. La siguiente parte es quizás la más extraña de todas, un ritual de celos con un líquido amargo y consecuencias misteriosas. El extraño ritual de los celos. ¿Alguna vez has imaginado un ritual en el que una mujer es obligada a beber una mezcla amarga preparada por un sacerdote para demostrar que no engañó a su marido? Y si eres culpable, tu cuerpo comienza a desgastarse. Si eres inocente no pasa nada. Parece una escena de una corte mística, pero está en la Biblia, específicamente en Números 5, 11, 31. Este es el llamado rito del agua amarga, una ceremonia detallada diseñada para lidiar con los celos extremos de un hombre que sospecha que su esposa le es infiel, incluso sin pruebas. La mujer, para demostrar su inocencia, fue llevada ante el sacerdote, quien realizó un complejo ritual ante Dios. El sacerdote tomaba agua bendita mezclada con polvo del suelo del tabernáculo, escribía maldiciones en un pergamino y las lavaba en el agua. La mujer entonces hizo un juramento. Si fuera inocente no pasaría nada. Si fuera culpable, el agua traería una maldición. Su vientre se hincharía, sus muslos se marchitarían, una forma simbólica o literal de traer infertilidad y vergüenza. La Biblia dice que este ritual era un estatuto perpetuo, una forma divina de traer justicia cuando la verdad no podía probarse con evidencia humana. Pero es, sin duda, uno de los pasajes más extraños y controvertidos del texto sagrado. ¿Por qué? Porque lidia con celos, control y un nivel de humillación pública que hoy sería impensable. Y sin embargo, revela mucho sobre la mentalidad de la época y sobre el profundo deseo de justicia, incluso en los casos más complejos e invisibles. Pero también plantea preguntas. ¿Por qué solo las mujeres eran sometidas a este ritual? ¿Por qué no hubo algo similar para el hombre infiel? Es uno de los muchos pasajes de la Biblia que reflejan la estructura social patriarcal del contexto antiguo y que, al mismo tiempo, revelan la tensión entre la justicia divina y las prácticas culturales humanas. Por otra parte, este texto también puede verse como un intento de Dios de limitar los abusos. En lugar de que el hombre castigara a su esposa con violencia, como era común en muchas culturas, estaba obligado a llevarla ante el sacerdote. La decisión final vino de Dios.
no por celos del marido. En un mundo sin exámenes, sin grabaciones, sin testigos, era un método de juicio sobrenatural, pero eso no lo hace menos incómodo, porque incluso con esta intención, el ritual todavía expone a la mujer a una prueba cruel. Y quizás es por eso que esta parte está tan olvidada en los servicios de adoración, en los estudios bíblicos, en las escuelas dominicales. Pero está ahí, registrado, en detalle. Y esto nos recuerda que la Biblia no es un libro de historias perfectas. Registra la historia de un pueblo, tus leyes, tus faltas, sus intentos a menudo confusos de conectarse con lo divino. ¿Ya conocías este ritual? ¿Te imaginas que algo así sucediera hoy en día? Comenta a continuación, ¿crees que este ritual fue justo? ¿O era otra forma de control disfrazada de espiritualidad? Y si este contenido te está revelando las capas más ocultas de la Biblia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Porque ahora vamos a la última historia. Una mujer, una cabeza cortada y el comienzo de una revolución. La mujer que se convirtió en líder al cortarle la cabeza a un enemigo. En medio de la guerra, los asedios y el caos, una mujer emerge, sin título militar, sin corona. Ninguna profecía, solo inteligencia, coraje y oportunidad. Su nombre es Abel Bet Maaca. La historia está en 2 Samuel 20 e implica traición, diplomacia y una cabeza cortada. La situación comienza con una rebelión. Un hombre llamado Sabá se levanta contra el rey David. Reúne hombres, huye y se refugia en una ciudad fortificada. Joab, el comandante del ejército de David, va tras él. Al llegar a la ciudad ordena, derriben las murallas, vamos a invadirla. Es entonces cuando una mujer anónima y sin nombre da un paso al frente. Ella llama a Joab para conversar desde lo alto del muro. Y él dice, destruirás una ciudad fiel por causa de un solo hombre. Joab responde que solo quiere a Seba, y su respuesta es directa, espera un minuto. Ella entra en la ciudad, habla con los líderes locales y corta la cabeza de Sheba. Literalmente, lanza tu cabeza por encima del muro, y con eso salva a toda la ciudad. No a la guerra, no hay invasión, no hay sangre inocente. Esta mujer, que ni siquiera tiene nombre, actúa con sabiduría, rapidez y precisión, y resolver una guerra con un solo gesto. ¿Qué nos enseña esta historia? En primer lugar, que el liderazgo no requiere un título. A menudo son personas comunes las que toman decisiones extraordinarias. Ella no era una reina. Ella no era un general. Fue simplemente alguien que entendió la gravedad de la situación y tuvo el coraje de actuar. En segundo lugar, que la Biblia valora la sabiduría práctica. Esta mujer evitó una guerra, vidas preservadas, salvó una ciudad entera, y lo hizo sin armas, solo con inteligencia. Y tercero, se sitúa entre dos mundos. Por un lado, el imperio y la fuerza bruta. Por otro lado, la gente y la diplomacia. Ella no pide permiso, no lo dudes. Ella media, decide, ejecuta. Es sorprendente cómo la Biblia a veces esconde sus personajes más poderosos entre líneas. Esta mujer no aparece en los rankings de heroínas bíblicas, pero salvó más vidas que muchos reyes. ¿Ya conocías esta historia? ¿Alguna vez has visto a esta mujer predicando? Comenta aquí. ¿Crees que era valiente o cruel? Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Este canal existe para revelar las historias que casi nadie tiene el coraje de contar. Deja un me gusta y suscríbete. Y ahora vayamos a la conclusión, porque lo que aprendemos de estas 11 historias es mucho más que curiosidad. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Viste 11 historias que pocas personas conocen y aún menos tienen el coraje de explorar. Historias extrañas, incómodas y a veces incluso perturbadoras. Pero todos ellos, sin excepción, están en las páginas de la Biblia. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué están ahí?
¿Por qué un libro considerado sagrado, divinamente inspirado, incluye un burro que habla, osos que matan niños, mujeres que matan generales, profetas que comen libros y rituales que hoy serían impensables? La respuesta es sencilla, porque la Biblia es un espejo de la realidad humana. No fue escrito para ser una fábula, ni siquiera para lucir perfecta. Fue escrito para ser verdad. Y la verdad a menudo es extraña. Estas historias muestran que el mundo bíblico no era limpio, organizado ni pacífico. Fue caótico, violento y confuso, como el nuestro. Y en este caos, Dios se revela. Edad, enseñar, correcto, y ahorra. Al mostrar lo extraño, lo incómodo, lo grotesco, la Biblia nos recuerda que la gracia de Dios actúa precisamente donde parece imposible, que Él se manifiesta en lo improbable, utilice lo improbable, actúa de maneras que no entendemos, pero que al final nos transforman. Es más, estos pasajes olvidados contienen lecciones que no se pueden ignorar. Jael nos muestra que el coraje puede surgir de donde nadie lo espera. Los osos revelan que burlarse de lo sagrado tiene consecuencias. La serpiente de bronce enseña que mirar el error de frente es el comienzo de la curación. Los huesos de Eliseo muestran que Dios puede dar vida incluso después de la muerte. El profeta que come el libro enseña que la palabra necesita ser vivida. El burro que habla es la advertencia más clara contra la ceguera espiritual. Oseas nos muestra el amor escandaloso de Dios. Josafat revela que a veces la victoria llega a través de la alabanza. La mujer de Lot enseña que mirar atrás puede paralizarte. El ritual de los celos nos obliga a confrontar nuestros juicios, y la mujer anónima que decapitó a un traidor salva una ciudad con una decisión. Estas historias son más que simples, rarezas antiguas, son espejos, desencadenantes de reflexión, invitaciones a ver la Biblia como realmente es, profunda, cruda, desafiante. Así que la próxima vez que alguien diga que ya conoce la Biblia, pregúntele, ¿realmente la conoces? Y si este vídeo te hizo pensar, reflexionar o incluso cuestionar, valió la pena. Porque el objetivo aquí no es impactar por el mero hecho de impactar. Es abrir tu mente a un libro que muchos creen conocer, pero que pocos realmente exploran. Comenta aquí. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿De cuál nunca has oído hablar? ¿Y cuál te hizo sentir más incómodo? Y si quieres ver más vídeos como este, diferentes, atrevidos, verdaderos, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí vamos profundo, sin miedo a lo extraño, no hay vergüenza en dudar y con el coraje de afrontar incluso los versículos que nadie lee en voz alta. La Biblia es más viva, más sorprendente y más real de lo que puedas imaginar. Y eso fue solo una parte.